Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Es un verdadero placer volver a estar juntos para otro retrato en persona. Nuestro invitado de hoy nació literalmente en el monte, como suele llamársele en el oriente de Cuba, a toda la zona rural. Desde muy jovencito empezó a trabajar. Hizo tanto trabajo agrícola como en la propia ciudad fue limpiabotas, vendedor de maní, y en el campo cortador de caña cuanto actividad carbonero podría desempeñar. Sufrió de los abusos que sufrían los negros y los pobres, y un niño negro y pobre además, en la Cuba republicana antes de 1959. Sus compañeros de combate en la Sierra Maestra lo conocen como Quita Fusil. El general Rafael Morazén estará hoy con nosotros en persona. Si le interesa su historia, su interesantísima historia, los invitamos a acompañarnos. General de Brigada de la Reserva, Rafael Morazén Limonta. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Es un verdadero honor. Pero hasta que se publicó hace unos años el libro de Luis Báez, Secretos Generales, usted era sencillamente el general Rafael Morazén. Ahí me enteré que le decían Quita Fusil y además a usted no le gustaba. Eso tiene que ver con esta fotografía que estamos viendo ahí, ¿no? Este es el grupo de usted en la Caravana de la Libertad. Cuéntenos. ¿Por qué Quita Fusil primero? Buenas tardes, Arlene. Buenas tardes, querido pueblo. En primer lugar, Arlene, yo quisiera agradecer que me hayan invitado a este programa, que tanto lo admiro y lo quiero, porque me parece que es un programa muy educativo y que le es necesario a nuestro pueblo. Agradezco realmente ese honor que me han dado. Esta fotografía es cuando nosotros llegamos de la Sierra Maestra, acompañando a nuestro comandante en jefe en la Caravana de la Amistad. ¿De la Libertad? De la Libertad, en la Caravana de la Libertad. Y éramos 5 compañeros, un compañero que está dentro, que se hizo jefe del grupito, y que nosotros veníamos adelante, y que aquí al llegar a La Habana, tuvimos la suerte que alguien nos tiró esa fotografía y después alguien de nosotros la recuperó. Posiblemente una de las primeras fotos de su vida, porque buscando fotos... Es la primera foto de mi vida. De su vida. Es la primera foto de mi vida. Porque usted sabe que antes para tirarse una fotografía, eso era una cosa del otro mundo. Y no era... Y bueno, de Santiago de Cuba, del campo. Primero nací en el campo, en la finca San Quirino, en el barrio Santa Filomena, y ahí estuve hasta Eso la edad... es por Palma Soriano. Pertenece a Palma Soriano. Está ahí cerquita de Santiago. Y de ahí, como a los 12 años, los 13 años fui para Santiago de Cuba, que ahí es donde me cogió el ataque al cuartel Moncada. Ahí tuve la posibilidad de vivir aquel tiempo, aquella época, que primero se decían que eran que se habían fajado los guardias uno con los otros, después más tarde se decían que... ¿Por qué usted estaba en Santiago cuando el Moncada? ¿Qué hacía? ¿Con quién estaba? Porque usted era del campo. Ya estaba en casa de mi mamá, ya estaba en la casa de mi mamá en Santiago. Porque su madre hacía... Mi madre era empleada, mi papá era del campo, trabajador agrícola, cortador de caña, toda esa cuestión. Y vivíamos en una finquita que tenían herederos de sus padres, y entonces ya yo a los 13 años fui para Santiago con mi madre. Y ahí empecé entonces... ¿Que era empleada doméstica? Era empleada doméstica. Mi madre era empleada doméstica de la gente rica, y trabajaba en todas esas cosas, planchaba, cocinaba, realmente hacía muchas cosas. Y vino el ataque al Moncada. El ataque al Moncada realmente, después que supe lo que había pasado, que se corría de boca en boca, pues entonces empecé a sentir esa simpatía por Fidel, que esa simpatía me llevó realmente a que lo siguiera y lo seguiré hasta toda la vida. Usted lo admira en ese momento cuando se entera que es Fidel, pero después alzarse es otra cosa.
Mira. Porque, a ver, usted tiene 13 años, efectivamente usted nació en el 39. El 39. Febrero del 39. Sí. Tiene 13 años cuando el asalto al Moncada, pero usted no tiene ideas políticas todavía. No, nunca tuve idea política. Yo lo único que me arrastró es el ejemplo ese, y además, después del Moncada, después me pasa un hecho que me marcó toda la vida, que es que mi mamá consigue en el trabajo, consigue unas boletas, y la mujer de Batista, para congraciarse, mandaba unos juguetes para los niños. Y usted sabe cómo son los ricos, hasta los ricos controlaban eso, y entonces mi mamá consiguió una boleta con ellos, se repartía eso en el cuartel Moncada. Una boleta para tener juguetes. Pues para tener juguetes. Y entonces yo fui al cuartel Moncada a conseguir la boleta que ella me mandó. Y entonces los guardias estaban enfurecidos allí porque el calor, repartiendo aquello, no sé qué, y le daban a la gente huía. Pero yo estaba parado en un lugar, en una cola, y cuando todo el mundo, venían ellos dándole, todo el mundo se fue, pero yo pensaba que yo no había hecho nada, que es porque esa gente habían hecho algo. Y entonces me cogió un militar de aquello, con una cosa que yo tenía aquí, como una fruta, no sé, y me dio una zurra. Sin motivo ninguno. Sin motivo ninguno, no sería ninguno. Y entonces ya yo fíjese que el color amarillo todavía, yo tengo el reflejo así que no me gusta. Y eso, era el uniforme de los... Era por el caso del uniforme, porque eran en el caso. Y entonces pues eso motivó que yo, después fue caminando los años. Después Fidel fue preso, la cosa del Moncada. Usted sabe que en Santiago todas esas cosas se conversaban con la gente y se sabía. Hasta después que Fidel sale y después Fidel se va para México y después Fidel viene. Y cuando Fidel llega a la Sierra Maestra, yo vi personalmente, porque estaba limpiando zapatos, el 30 de noviembre lo que pasó en Santiago. El combate que hicieron el movimiento revolucionario, yo vi cuando se combatía y cuando se prendió la estación de policía, y toda esa parte de la Marina de Guerra, de la Marina que se veía que estaba la Alameda, los almacenes, la parte esa de Aguilera, la parte de Enramada, toda esa parte lo tomaron los revolucionarios. Hasta el segundo día de combate, que ya vinieron más fuerzas, y entonces yo vi todo eso. Y sentía entonces tremendo sentimiento. Y sabía de todo lo que pasaba en Santiago, de los crímenes que hacían, de las torturas, de todo lo que se decían. Pero a mí nadie me decía para incorporarme a nada, porque yo era un simple limpiabote. Usted sabe que eso estaba entre los estudiantes, los trabajadores, y esas cosas. Y incluso se decía que los negros no iban a la sierra. Decían también que había un mito con eso. Sí, después se decía que eso no era de los negros. Pero yo eso nunca le presté realmente atención. Y yo me alcé 2 veces, porque yo... Solito. En febrero del 57... yo no conocía más a Tapalma Soriano. Yo cogí una guagua y me fui que iba para Manzanillo. Y me desmonté en un lugar que se llama Yara. Y vi la Sierra Maestra y para allá arranqué. Y entonces entré por un lugar que se llama Las Minas de Bueycito. Y camina para allá. Y después en el corazón de la sierra, tenía miedo tampoco de decir que me iba al sal, ¿no? Pero algunos campesinos me veían, y los campesinos son muy inteligentes, como me veían tan extraño de allí, que yo no había todo eso por allí, pues pensaban que yo me iba al sal. Pero me decían, no, pero Fidel por aquí, no se sabe. Y yo decía, no, pero yo no, hasta que me cansé y vendí un reloj que yo llevaba y una camisita a los campesinos y viré para atrás. Y de ahí salí y fui a picar caña a un central que se llama Maceo. Ahí en ese central, como yo nunca había picado caña, empecé a picar caña, pero no daba la talla, no podía. No cubría las normas y no pude hasta que cogí y ya los muchachos, compañeros que estaban ahí, me liquidaron un bulto de caña y me dijeron, no, coge el dinero, pero no siga con nosotros porque tú no da resultado. No da resultado. Y yo me fui, entonces para mi familia, una familia que tenía, ya no fui para Santiago, porque algunos amiguitos míos, de iguales que yo, limpiabotas, no sé qué, yo le había dicho que yo me iba para la sierra. Entonces yo me quedé por el campo y entonces volví a la finca donde yo nací. Y ahí en la finca de donde yo nací es que yo volví a hacer carbón, a sembrar maíz, a dar con los bueyes y toda esa cuestión, y hacer aquella amistad hasta que ya en el 58, a principios del 58,
yo me voy ya para la parte esa que después era el tercer frente, cuando Almeida llegó, pero que yo estaba como escopetero allí en esa región, ahí en el tercer frente. Y en ese tiempo pues se iban a hacer emboscadas los que tenían buena arma. Entonces los que tenían escopeteros, revolvitos, toda esa cuestión, no tenían eso. Entonces yo pedí... ¿No podían ir a combate con el escopetica? Sí, no, con la escopetica no se podía, o el revolvito. Y si se iba, era un problema porque cuando se ponía la emboscada le tiraban con la escopeta no resolvía el problema. Entonces yo pedí para ir a desarmar un guardia. El argumento que yo dije a los otros compañeros y al jefe era que yo conocía en Santiago gente que trabajaba en el movimiento y me iban a dar un fusil. Y entonces me dieron la tarea que fuera, era mentira. Yo me fui entonces para otro lugar con otra gente y fuimos para San Luis. Y allí en San Luis la jefa del movimiento que había allí, responsable del movimiento, una señora muy revolucionaria, Nena Coutorruelo, nos dijo que nos iba a proteger. Y nos daba un hijo de ella que ella tenía para que el hijo fuera a los cabarets donde estaban los guardias. Y nos decía, cuando hubieran dos, ustedes lo atacan allí. El hijo entraba primero y el hijo venía y nos decía, no, hay 3, hay 4, hay 5, y no hacíamos nada. Pero cuando tuvimos como 3 días allí, se cansó el compañero que fue conmigo. Y se puso nervioso y quería coger un policía, que el policía lo que tenía era un revolvito. Y yo dije, no. Y entonces él me dijo, bueno, pues yo me voy. Le dije, está bien, vete. Y entonces yo se quedé solo en San Luis. Y atinado ya fui cerca de donde había un cuartel. Y cuando estaba el cuartel que yo veía, yo vi que un guardia salía del cuartel con su fusil, mirando para toda parte, venía solo. Y el guardia se pasó conmigo, y cuando el guardia se pasó una pistola que me habían dado, yo se la pasé y se la puse en la cabeza. Y le dije que lo iba a matar, y entonces pues él me dio recogí el fusil, la canana, y me fui para la sierra. Fui a parar después al segundo frente, porque tenía miedo de pasar entonces la carretera que iba de Palma a Santiago, que estaba lleno de guardias. Y ese fusil tuvo su historia en el segundo frente, pero yo me fui con el fusil para el tercer frente. Y allá en el tercer frente, entonces ya yo sí, cuando fui con el fusil, ya tenía la posibilidad de ir con los que tenían armas y algunos escopeteros, ir a poner emboscadas y a luchar con un jefe. Pero de ahí le viene quitafusil, que se ganó su fusil quitándoselo a un guardia. Quité ese, pero que después con ese fusil hubo un problemita que es muy largo contar la historia. Y entonces yo le dije a Almeida que yo iba a desarmar otro fusil, que se me diera esa cuestión. Y entonces Almeida me autorizó, me dio la almohada de ropa, que yo le pedí, todas esas cosas, y yo fui a quitar el fusil. Y entonces fui y desarmé otro en un central que se llamaba Santana. Y ya cuando yo volví, que ahí fue un compañero conmigo, Almeida, que era el jefe del frente, ¿no?, que sabía todo, dijo, ya este muchacho no puede salir más porque lo están esperando, el negrito flaco, lo están esperando para matarlo en un lado. Entonces tú no puedes ir a ningún pueblo, tienes que combatir aquí. Y yo entonces me puse a combatir aquí en las embocadas que poníamos, los combates. Ahí yo participé en el combate después de Puerto 1, en San Luis, varios combates en la carretera, y el último combate fue en Palma Soriano. Esa primera foto de usted era ya, ¿qué grado tenía cuando triunfa la revolución? Soldado, era soldado. Soldado sencillamente. Soldado. Cuando yo triunfé la revolución, yo era soldado, triunfé la revolución. A mí me coge la huida de Batista en el Cristo, que ya se estaban haciendo todos los preparativos para atacar a Santiago. Y cuando llegó eso, que salieron una columna grande, que salió, en la columna iba Fidel, iba Almeida, yo creo que Raúl también, y llegamos al Escandel. Y ahí en el Escandel, ahí Fidel se reunió. Yo me asusté mucho porque estuvimos parados toda la tropa allí, pero Fidel estaba... Se reúne con Cantillo. Se venía, y entonces Fidel, yo entré a un lugar que Fidel estaba hablándole a los guardias. Y cuando yo entré, así que yo miré para ambas partes, los que estaban allí eran oficiales. Y entonces yo me quedé admirado así, Fidel caminaba así de un lado para otro, que hablaba con ellos. Y yo así salí, yo dije, jefe, ¿qué sabe? Hasta que después se dio la orden ya de entrar a Santiago. Entonces yo entramos a Santiago. Yo me deslicé y fui en casa de mi mamá. Ya mi mamá no la encontré, porque ya había alquilado y se había ido para otro lado. Y entonces fui para la plaza del Parque Céspedes con otros compañeros. Ahí Fidel echó un discurso. Y ese discurso, bueno, todo lo que Fidel decía era bonito, yo lo encontraba lindo. Pero lo que Fidel decía yo no lo entendía, porque yo... Cuando Fidel dijo, por ejemplo, que esta vez iban a entrar en Santiago los libertadores, los del ejército, los mambises. Los mambises.
yo no entendí eso. Ni esa historia conocía. Ni esa historia. Era analfabeto. Yo era analfabeto, ya completamente. Después quiero volver sobre ese punto hacia el final, pero ahora quiero que veamos una fotografía que usted me dijo que era muy importante para usted. Si me ayudan, porque está usted acompañado de otros compañeros. Esta fotografía. Esos compañeros que están ahí son dos compañeros. ¿Cuál es usted? ¿El del sombrero? Yo soy el del centro, no. Yo soy el del centro. El del centro soy yo. Ahora esos dos compañeros son dos compañeros que estuvieron conmigo en Angola, en Cabinda. Ahí estuvimos alzados casi 2 años, entre Cabinda y el Congo Brazzaville. ¿Pero esa foto es tomada dónde? ¿En qué lugar? Esa foto es tomada en un lugar de aquí de La Habana. Cuando nosotros nos íbamos a ir, antes de nosotros nos íbamos a ir, salimos nosotros 3 y nos tomamos, como ustedes ven, una botella. Claro, claro. Pero ustedes van en una misión secreta. Sí, todo es secreto. Ahí ¿Qué año es esto? Eso en el 65, como en el mes de abril. Año 1965. 65. ¿Van rumbo a Angola o van rumbo a Congo? No, vamos rumbo. Bueno, después que sabemos por dónde íbamos. Pues salimos en un barco que se llamaba, el barco más grande que tenía Cuba, que se llamaba Ubero. Y decían que nosotros íbamos a un festival que había en Argelia. Y entonces nosotros íbamos entre los marineros, ahí con eso de... Los cubanos no se lo creían, ellos no se lo creían los marineros. Cuando llevábamos días, no se creían bien que nosotros íbamos para allá. Para el festival. Pero nosotros decíamos que íbamos para el festival. Y fuimos a parar a Guinea Conakry. Y ahí en Guinea Conakry nos cogió el embajador que era Papito Cerguera. Y de ahí entonces nosotros cogimos varios países, aviones pasando clandestinamente. Pasamos por el Ghana, que fue donde más confiado estaba, porque ahí era revolucionario. Pasamos por otros países hasta llegar al Congo. En el Congo no había embajada nuestra todavía. Y al Congo Brazzaville. Y de ahí del Congo Brazzaville a nosotros entonces nos entregan a los angolanos. Que ahí es donde yo conozco los primeros angolanos, que eran Lucio Lara, Ico Carrera, uno que después traicionó. Y otros compañeros, eran 4 dirigentes. Y quizás conoció a César Augusto, el actual embajador de Angola en Cuba. Ese lo conocí porque Augusto era joven. Yo tendría 25, 26 años y él tenía 24. Y ya él era comandante, jefe de una zona. Y además era un hombre muy activo, muy activo. Y yo decía eso porque yo después lo conocí como muy guapo, porque fuimos a combate, que él incluso participó en una emboscada de asalto. Ajá. Y cogimos armas y todo al enemigo. Vamos a escuchar, porque lo entrevistamos aquí en La Habana. Le agradezco a Leida Piñero Meneses que nos recogió este testimonio de César Augusto, que fue una de las primeras personas que conoció a Morazán cuando se convirtió en un hombre de... Usted se entrenó con el grupo que iba el Che del año 65 a tierras africanas. Oye, yo cuando conocí Morazán, yo tenía 24 años. Morazán, con más edad, porque a diferencia de 2 años. Y ya, todavía joven, y ya mostraba calidades humanas, Morazán. Yo pienso que Morazán, y creo que sí, estou certo que sí, quando sai de Cuba, carrega em sua cabeça os ensinamentos da Revolução Cubana, o internacionalismo proletário. E todo homem que caminha para essa direção tem profundas qualidades humanas. E foi isso que nós outros constatamos no primeiro dia, quando chegou Morazán en el Congo, Brazzaville. Después nos encontramos en la montaña como guerrilleros. Ahí creamos amistad
personales, depois de trabalho como guerrilheiros. E o Moracén estava com nós outros allá como um cubano, como um angolano. Foi um homem muito simples. Sua simplicidade proporcionou rapidamente familiarizar-se com os angolanos. E, sobretudo, era necessário essa aproximação, porque estávamos todos em uma situação de guerra e era preciso, então, criar relações de amistade, de camaradagem, para, então, suportarmos juntos as peripécias da guerra de guerrilha. E assim que eu conheci Moracén, e então, modesta parte, nós outros dissemos modesta parte em português, para dizer que eu e Moracén éramos guerrilheiros, homens que tinham muita coragem no combate. Nós não teníamos medo de morrer. Apesar de sermos jovens, pero nos entregamos à luta, porque sem a luta não haveria independência de Angola. E Moracén contribuiu para a independência de Angola. Contribuindo para a independência de Angola, contribuiu também para a independência dos países que na altura estavam sob o domínio da África do Sul, como Namíbia, como África do Sul, tanto o SWAPO e o ANC. A forma como Moracén aceitou passar com nós outros na montanha, comendo hojas de qualquer árvore que apanhássemos aí. Eu não me lembro se Moracén comeu allá ricoteia. Havia hambre. Então os soldados angolanos apanhavam para comer ricoteia. E eu não comi ricoteia. E eu não sei se Moracén comeu ou não ricoteia. E como não se queixava que tenho hambre, creio que é bem possível que tenha comido também ricoteia. Com hojas aí na boca, e tomando água do rio, água não tratada, e que me impressionou bastante com Moracén, a coragem no combate. Não tinha medo, como eu também, modesta parte, e nós outros fomos os primeiros guerrilheiros do MPLA que sacamos fuziles à tropa portuguesa. E eu e Moracén. Os primeiros armas que o MPLA resgatou do inimigo português, soldado português, foi Moracén y yo. Me entero por Kiluanye que usted volvió a hacer quitafusil en Angola. Sí. Pero aquellos compañeros, brevemente, muy rápido para entrar en Angola, sí. Aquellos compañeros que fueron con usted me decía ahorita que solo queda vivo usted de sí, aquel grupo. De los 6 que estábamos allí, soy solo yo que quedo vivo. Y usted participó en impedir un golpe de Estado también en el Congo, no solo en Angola, como ocurriría después en Angola. Sí, en el mes de julio del 66, que había una tropa cubana allí en el Congo, que la presidía Kindelán Enrique. Se intentó dar un golpe de Estado y entonces, como ellos no tenían allí lo suficiente, o como yo tenía experiencia, decían que yo tenía experiencia, me mandaron a buscar. Y yo fui rápidamente para allá, para el Congo. Y allí pues me instruyeron y yo fui jefe de las tropas cubanas que habían allí, cogí una parte y entonces participamos allí en impedir que se diera un golpe de Estado. Fue también un pasaje de experiencia para mí y de respeto para el pueblo, para las tropas cubanas, el pueblo cubano. Allí los congoleses todavía se acuerdan de eso. Eso también fue... Al final, todo se resolvió no hubo heridos, no hubo muertos, no hubo nada. Después hubo presos, prisioneros, intercambio. Y bueno, tuvimos esa participación allí que felizmente se resolvió el problema Y usted sigue Angola para entrenar a las fuerzas del MAPLA, que todavía
bueno, estaban a punto de llegar a concretar el poder, a tomar el poder revolucionario? Por ese tiempo que yo estoy alzado, que hacemos, entrenamos, combatimos, sobre todo enseñamos a la gente a ponerle emboscada, a luchar y esas cosas. Y con la experiencia que tenía, porque yo criticaba realmente mucho a la actuación de los guerrilleros y todas esas cosas, yo lo llevaba siempre, criticaba, porque yo tenía la concepción de nosotros aquí, la que nos enseñó Fidel. Y bueno, nosotros poníamos guerrilleros, hacíamos una emboscada y porque no tenían conocimiento, porque no tenían entrenamiento, antes de llegar el ejército empezaban a tirar tiros, se retiraban. Y entonces cuando Neto se va a encontrar conmigo, que él me decía que le dijera todos los problemas, pues yo enseguida le decía toda esta indisciplina, todo ese problema. Pero yo también tenía otra cosa, que como yo venía de la enseñanza aquí de nosotros, aquí nosotros le quitamos las armas al enemigo para armarnos nosotros. Eso ya viene de la guerra pasada, de la guerra de independencia. Y yo había tenido que hacer eso también aquí, habíamos tenido que hacer, yo no, mucha gente desarmaron guardia aquí, esa cuestión. Entonces, yo tenía la idea de que para decir que combatimos en un lado había que herir al enemigo, cogerle armas y toda esa cuestión. Y sin embargo, yo no me daba cuenta que aquí nosotros no teníamos armas, pero allá los países ahorita les suministraban ellos, ellos tenían unos almacenes que tenían para armar alrededor de 3.000 o 4.000 hombres. No hacía falta quitar Sin embargo, nosotros teníamos allí, allí habían alzado como unos 600, 700 gente, entre todos los que estaban alzados. Pero yo tenía la idea de que había que hacer la emboscada y había que quitar el arma al enemigo, recuperar el arma, esas cuestiones. Y si no hacíamos eso, no se podía dar esos partes. Y entonces me da ganas de reír, porque ese que está aquí, con otros guapos que habían allí, después que nosotros ya lo íbamos controlando, yo le dije, tenemos que coger el arma. Y entonces hicimos una emboscada donde hicimos una escuadra de los más bravos ya de ellos, y ese estaba ahí con otro comandante más que había, y pusimos la emboscada y le causamos baja al enemigo y fuimos y recuperamos las armas, llevamos las armas. Esto yo lo digo porque después hay una amistad muy grande entre Neto y yo. Porque cuando recuperamos las armas que recuperamos al enemigo eran FAL, que yo conocí eso de que Cuba era una arma muy buena para esas condiciones de la guerrilla. Allí era excelente porque aquello era muy húmedo, es una selva que uno se pasaba una semana y dos caminando y nunca veía el sol. Y eran muchos ríos y mucha agua. Y lo que teníamos era PPCH, cuando tiraban una ráfaga ya se encasquillaban y tenían esa situación. Y entonces yo me quiero quedar con el fusil para combatir. Y Neto quiere que ese fusil yo le entregue, recoger esos fusiles para entregarlo. Y entonces yo me negué a entregar el mío. Y como que para mí, siempre, donde quiera que he estado, el jefe mío es Fidel. Él me decía eso, que yo entregaba eso y yo me negué realmente. Pero había uno que hacía un comandante muy bravo, que había allí, que era jefe de la región, Ollaenda, me convenció después que había que entregar el fusil. Y entonces Neto le dijo, dile a Moracé, dile a Humberto, que era como yo me llamo Humberto Vázquez, allá con él, en la guerrilla. Ese era su nombre. Ese era mi nombre. Sí, claro, tiene hasta un carnet de angolano Sí. para poder trabajar infiltrado allá. Y entonces el Neto dijo, díganle a Humberto que entregue el fusil y se deje de criticar a los programas de la radio, porque yo criticaba siempre eso. Ahora, hablemos de Neto. Dicen que Neto le salvó la vida a usted y después usted le cuidó la vida a Neto durante muchos años. Sí, porque en la guerrilla que estábamos, a mí me dio paludismo. Y ya el paludismo se había erradicado en Cuba. En los pocos años de la revolución, ya en Cuba no había paludismo. Y entonces yo era el jefe del grupo también. Y los muchachos, aunque yo lo había distribuido en dos zonas, 3 en una y 3 en otra, si yo me iba de allí, salía, bueno, se quedaban sin jefe y allí se veían muchas cosas que no jugaban con la cultura nuestra, con la forma nosotros de la guerrilla aquí de nosotros, todas esas cuestiones. Y entonces eso se desanimaba, nos desanimábamos un poco. Pero cuando nos desanimábamos un poco, yo decía, acuérdense que Fidel fue que nos planteó la misión a nosotros y nos dijo que nosotros teníamos que venir para aquí. Nosotros para salir de aquí tiene que ser que él nos mande a buscar otra vez. Y entonces, pero yo no me podía salir de allí porque si yo salía, ellos se quedaban pobrecitos.
y tenía paludismo y era una fiebre alta, muy alta, y entonces Neto fue y me vio. Y cuando Neto me vio, me dijo, oye, tiene un paludismo y que hay que tomarlo en serio, y cogió y me mandó unas inyecciones. Yo me recuerdo que la primera inyección que me dio reacción. Él me puso otra y tranquilizó eso, y entonces me apuntó en un papel, este medicamento tú no lo puedes tomar. Y me mejoré enseguida. Y después del triunfo de la revolución, después del triunfo de la ayuda del internacionalismo, entonces pues bueno, esto ya es una cosa más larga de contar, porque aquí es cuando Raúl me lleva a una entrevista con él. Raúl piensa que él no me va a conocer, porque eran 10 años antes, eso fue ya en el 75, en el 76, y Raúl le dice, ve cómo él se me trata, y Raúl entonces me plantea que hay una misión para que él tenga una tropa con él, para que no subordinada a él, por si va a haber algún golpe de Estado, todas esas cosas que yo... Esa es la foto que por ahí podemos ver, unas fotos de los compañeros, de 4 compañeros, ¿no? Que es el primer grupo. Ahí estamos viendo, en este momento, esto es usted acompañando a Neto, como sí, jefe de su escolta. Sí, sí. Usted es el que va adelante con Neto, y aquí también. Sí. Y aquí estoy yo al lado del... Exacto, pero hay una foto de donde está usted con otros compañeros que son los que abren el camino. Este es el jefe de seguridad de Neto. Neto, sí. Ese jefe de la carta por la parte angolana. ¿Y aquí quiénes son ellos? Estos son los jefes principales. Este era el jefe de la seguridad nacional, este era el jefe de la contrainteligencia de la Fuerza Armada, y aquel era el jefe de la seguridad de la escolta de Agustino Neto. Aquí fundamos esa unidad, que hoy esa unidad siempre siguió cumpliendo esa misión. Es con esa unidad que se cuida Agustino Neto, que es fidelidad con Agustino Neto. Y después con... ¿Cuántos años con Neto al frente de su grupo de seguridad? 3 años hasta que él se murió. Hasta que él muere. Pero usted siguió en Angola. Seguí entonces con el otro presidente, que es mi amigo. Dos Santos. Dos Santos. Con sí. José Dos Santos. Luego usted vuelve ya como agregado militar a Angola. Sí. Más de la mitad de su vida la ha pasado en Angola. Sí, en Angola y en otros países. En Bueno, Siria sí, también. porque tenemos que hablar de Siria. Y entonces sí, ya más de 20 años, más de 23 años, 24. Yo he estado en distintas, en esa parte, he estado en Angola, en el Congo, Brazzaville. ¿No se ha sentido a veces angolano? No, yo siempre me siento cubano. Vamos a hacer un momento, entonces, una pausa para revisar el álbum de Moracén y ver algunas imágenes que tienen que ver con esa vida azarosa de combatiente, de guerrero, que no se redujo, no se circunscribió solo al Congo o Angola posteriormente. Los grados de general de brigada los ha ganado en muchos escenarios de combate. Yo soy de los que vamos rompiendo monte en cueros, en el puño un corazón. Soy de los que vamos haciendo el primer carro donde monte por venir. Soy de los que vamos rompiendo monte en cueros, en el puño un corazón. Soy de los que vamos. Moracén es un compañero muy sencillo, muy humilde. Es increíble que con tantos méritos, él, al menos con nosotros, se relacionaba con una familiaridad total, como si fuéramos de su propia familia, y eso él lo manifestó en todo momento. Lógicamente uno siente mucho orgullo de estar al lado de una personalidad como Moracén, con tantos méritos, y que esos méritos no lo han alejado nunca de su origen humilde. Nos conocimos con el general Moracén en septiembre del año 2011, cuando arribamos a la República de Angola para cumplir la misión de agregado militar adjunto en la Embajada de Cuba en Angola. Desde ese tiempo pienso que establecimos una comunicación que fue excelente. Él, como jefe militar, desde el principio nos planteó la misión, nos planteó los objetivos de trabajo y nos dio un grupo de indicaciones
y orientaciones que fueron muy importantes para tener éxito en el trabajo que desarrollamos en ese tiempo en la oficina militar de la Embajada de Cuba en Angola. El general Moracén es un digno representante de la política internacionalista de la Revolución Cubana. Pudimos constatar allá en Angola que los angolanos sienten un especial cariño por Moracén. Dígase los dirigentes políticos, dígase los altos jefes militares de las Fuerzas Armadas, los veteranos de la guerra y los ciudadanos comunes. Y eso Moracén se lo ganó con su sacrificio, con su dedicación de tantos años a las luchas de liberación de los pueblos africanos, específicamente, muy particular, en el caso de Angola. Bueno, esas fotos las veremos después para que me cuente. Sí. Pero la foto en que usted va encima del tanque, esa foto es en Siria, ¿no? En Siria. En Siria, ¿qué Yo hizo? era jefe del batallón, de un batallón. Usted era jefe de un batallón, porque primero. hubo una brigada de tanques en Siria, una brigada de tanques de Cuba. De Cuba. Esta imagen que estamos viendo. Sí. Es decir, usted fue combatiente en el terreno. ¿Qué recuerda de esa misión en Siria especialmente? ¿Cómo eran los combatientes sirios? Cuando nosotros tuvimos combate fue desde la defensa. Porque nosotros cuando empezaron los combates, que Fidel tomó la decisión que nosotros fuéramos para allá, llegamos allá, en el momento en que nosotros llegamos hubo un impasse, es decir, que se separaron los combates y entonces se combatió de la defensa, que ahí es donde nosotros participamos. Nuestras unidades, nuestros combatientes dieron un ejemplo de disciplina, de organización, cuando nosotros por pelotones íbamos combatiendo en el frente hasta que se localizó, o se llegó a un acuerdo de una ciudad, que los israelitas entregaran una ciudad que se llamaba Cunitra. Cuneitra, sí, como no. Cuando se llegó a ese acuerdo, que destruyeron la ciudad para entregarla, pero la entregaron. Entonces ya se llegó a un acuerdo y ya se hizo un alto al fuego. Los sirios me dieron muy buena impresión en la defensa donde ellos estaban. Ellos tenían mucha admiración con nosotros porque allí fueron, además de los sirios, fueron otra gente, como fueron los iraquíes, fueron los marroquíes, fueron hasta de Arabia Saudita, fueron gente allí hacia el frente, al frente. Apoyar a Siria, que enfrentaba a la agresión israelí, que les quitó los Altos de Golán y todo eso. Ahora, me imagino que usted cuando ve cómo destruyen Siria con bombardeos... Tremenda tristeza me da. Yo en estos tiempos, primero lo admiro, porque yo salí de allí admirando mucho a los soldados iraquíes, porque allí fueron 2 unidades iraquíes y según los propios sirios nos contaban que si no hubieran sido por esas unidades que desde la marcha entraron en combate, Moisés Doyan, que era el ministro de los israelitas, hubiera llegado a Damasco. Y entonces esa gente, esos árabes combatieron allí muy fuerte, aunque cuando nosotros llegamos se fueron. Y creo que los sirios han tenido tremenda resistencia. Creo que el papel de Siria ha sido muy firme ante los israelitas, ante la ayuda que le daba también a los palestinos en aquel entonces, y la ayuda también que le da al movimiento ese Hezbollah, que está ahí al lado de... Los Hezbollah, sí. Que está ahí al lado de las milicias, eso es la resistencia libanesa. Realmente un pueblo muy cariñoso, un pueblo noble. Allí habían, cuando nosotros que estuvimos mucho en el campo haciendo maniobras, unas personas que se mueven, los beduinos le dicen, que cuidan los animales, convoyan mucho y tienen sus tradiciones. Y a nosotros siempre nos respetaron, nos querían, porque nosotros teníamos una forma, nuestros soldados, una forma muy correcta de tratar a la gente humilde, a la gente pobre en ese sentido. Siria para mí realmente fue una etapa fue 1 año y pico. El batallón mío también fue el mejor batallón que yo tuve como unidad, jefe así. Fue el primer batallón, cogió incluso el primer lugar de toda la brigada. ¿Ya usted en Angola había combatido montado en los tanques? No.
No, en los tanques no. Es decir, usted vuelve a hace su trabajo como tanquista en Siria. En Siria, porque yo soy tanquista, realmente. Por eso le pregunto. Yo soy fundador de los tanques cuando se hicieron aquí en Managua. De hecho, la foto que habíamos visto al principio, una de ellas en Managua, ¿no? Ajá. Va directo a Managua. En Managua. Después que yo entro a Managua el día 9 con el comandante Almeida, y cuando a mí me hacen teniente, segundo teniente, me hacen jefe de un pelotón de tanque. Ahora, usted me decía ahorita que si vivió muchos años en Angola, tiene incluso una hija angolana. Sí. Tuvo una hija en Angola. Sí. Que la vamos a ver por ahí en una foto seguramente. Sí. Pero que usted nunca se sintió otra cosa que no fuera cubano, donde quiera que ha estado. No, porque el problema es que yo soy cubano, como todos los cubanos revolucionarios, yo especialmente, yo quiero mucho al lugar donde yo nací. Yo quiero mi país completo, porque ya lo conozco completo, pero yo quiero mucho a Santiago, donde yo pasé tanto trabajo, donde yo fui ahí, como usted me dijo ya. ¿Esta es su hija angolana? Esa es mi hija angolana. Es bonita y alta, igual que usted. Y entonces yo no podría nunca abandonar yo tengo esta nacionalidad angolana, porque ellos me la dieron desde entrar a la mata, y ellos incluso me la han mantenido y todas esas cuestiones, pero yo puedo estar cumpliendo una orden de Fidel en cualquier parte del mundo, el tiempo que sea necesario, pero mi corazón sigue siendo santiaguero y de Santa Filomena. De Santa Filomena. Ahora, usted me dijo al principio, y vuelvo atrás, me había dicho que cuando oyó a Fidel en aquel primer discurso después del triunfo de la revolución, decir que ahora los mambises sí podrán entrar a Santiago, que usted ni siquiera esa historia conocía. Usted era un soldado raso cuando triunfa la revolución, y hoy es un general de brigada. Para llegar a general de brigada, me consta que en el Ministerio de las Fuerzas Armadas hay que estudiar. Mira, ¿Estudió Moracén? ¿Qué estudió? ¿Cómo estudió? Mira, Arlene, yo por ejemplo, cuando yo me encuentro de los estudios, eso que de general y héroe de la República de Cuba, todas esas cosas que dicen que yo tenía mucho mérito para eso, sin embargo, yo lo que más aprecio en mi vida es la enseñanza de Fidel y la preocupación de Fidel de enseñar a leer y a escribir y a alfabetizar al pueblo de nosotros. Porque yo soy uno de los del ejército rebelde que vine con Fidel en la caravana de la Victoria. Pues yo era analfabeto totalmente, yo sabía poner mi nombre muy mal y el abecedario. Y cuando nosotros llegamos el día 9 de febrero después a Managua, yo no sé cómo, pero a los 2 o 3 días nosotros teníamos maestros y yo empecé a estudiar y fue estudiando, y además yo me fijaba mucho, yo oía mucho los discursos de Fidel. Yo, si puedes recomendarle algo a la juventud, a los que nos van a sustituir, a los que van a venir después, yo les recomendaría que estudien a Fidel de estas 3 cosas. Primero, lo que Fidel dice. Segundo, lo que Fidel hace. Y tercero, lo que Fidel escribe. Y el revolucionario que sea capaz de seguir eso, de repasar ese año 1959, ese año 60, ese año 61, que fue el año de la educación, de la alfabetización. Cómo Fidel se preocupaba por establecer llevar al pueblo de nosotros a que saliera del analfabetismo. Yo vi los otros días en la mesa redonda, 2 días allí, y yo con qué atención y con qué cariño yo veía lo que se debatía, los maestros, los profesores, la historia de eso, porque yo me acuerdo realmente que en los años 60, 61, Fidel preparaba al pueblo para el combate, para defendernos. Nos defendía donde quiera. Fidel daba discursos todos los días. Fíjate que yo me quedaba viendo a Fidel así, y yo hay veces que decía, ay, mi madre, se nos era informar a este hombre, porque era tanto, yo veía a Fidel que iba, por ejemplo, a Managua, donde yo estaba, personalmente, a practicar, él tiraba hasta con los tanques allí, en Managua, y después, a poco de rato, lo veía hablando un discurso, enseñando al pueblo, diciendo lo que iba a pasar. Entonces Fidel tenía
las tres cosas principales que fueron él, no voy a hablar de la defensa del país, porque la defensa del país, él es hasta ahora nuestro comandante en jefe. Él se preocupaba por todo eso, por enseñar todo eso, por preparar al pueblo para la defensa. Pero Fidel se preocupaba por la educación en primer orden. Y fíjese si es así que yo lo admiro, porque cuando él sabía que a Cuba le iban a atacar, él esperaba la agresión de Cuba y preparaba a los milicianos, preparaba la Fuerza Armada, preparaba, era constantemente en ese sentido. Y en medio de aquella situación de combate que se iba, él dijo, y puso así, que aunque nos atacaran, la educación seguía, y la alfabetización seguía, sí. Y cuando él echó la primera resolución de combate, ya cuando ya se sabía que iban, él recomendó en primer lugar que había que seguir trabajando, había que seguir produciendo, y lo segundo era que la educación, es decir, la alfabetización no se podía parar, y lo tercero era otra cosa con relación a las obras de la revolución que tenían que seguir. Eso era en medio del combate ya. Óigame, pero usted no me ha contestado. ¿Qué estudió? Porque cumplir con Fidel era estudiar. Sí, era estudiar. Y yo estudié, seguí estudiando donde quiera que yo iba, trasladado de un lado para otro. De Angola, al Congo, donde quiera que estuve. A donde quiera. Fíjese que yo hice un trato con un general que había allí en la guerrilla, que se llamaba Gato. Y entonces yo le dije que él me iba a enseñar, yo le iba a enseñar español y él me enseñaba francés. Y me buscó libros y yo estudiaba francés y me vine a dar cuenta de lo importante que era una vez que pasé por Francia, que veo que me entendía con la gente y digo, coño, entonces sigo estudiando. Y donde quiera que yo iba, fíjese que hasta en Siria yo estudiaba, yo ponía a la gente a lo que yo tenía en la tropa, buscaba a los que más supieran y yo le buscaba que su cuestión. Y en el año, para concluir esto de los estudios, porque la cosa más grande que yo creo en mí y que yo pienso, el esfuerzo de la mayor. revolución, es el haberme graduado en el año 1987 de licenciado en Ciencias Sociales y para hacer los cursos eso. Porque yo siempre digo que si yo no hubiera estudiado el ejemplo de Fidel, yo hubiera sido un gran combatiente, como dicen, o no hubiera tenido miedo a combatir, porque eso no lo tenía, yo no tenía esas cuestiones, pero no hubiera comprendido la revolución, porque comprender la revolución es una cosa muy grande, muy de satisfacción. Estudiar, salir de ser analfabeto, comprender la historia. Mírese que yo no sabía la historia, yo no sabía, yo en primer lugar, yo puedo concluir diciendo que el último empujón me lo dio una acción con el general de ejército. Porque el general de ejército, cuando yo estaba en el 75, allá en Angola, por una historia que es larga también de contar, pero él me manda un regalito, que me manda unos cuchillos, como el que está en la selva, yo estaba en Cabinda, y yo cogí mi cuchillito y contento con mi cuchillito de cabeza. Pero había un compañero que me estaba mirando lo contento y me decía, escríbele a Raúl, dándole las gracias. Y yo decía, no le puedo escribir a Raúl dando las gracias porque va a haber mucha falta de ortografía. Y entonces no quería escribir. Pero él me incitó tanto, hasta que yo le hice una cartica cortiquita, porque para que no tuviera falta de ortografía, o la menos posible. Y qué alegría me dio a mí cuando Raúl, cuando al mes y pico yo recibo la información que Raúl había cogido esa carta y en una reunión de todos los jefes había hablado de lo noble de este muchacho, esa bam, 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 bam. Entonces yo dije, ¿qué va? Yo tengo que llegar a ser universitario. Y como yo tenía una tropa de cubanos allí, que habían de las Fuerzas Armadas, habían reservistas, los reuní todos y saqué todos los maestros. Y de esos maestros les dije, cogí un grupito y dije, a partir de hoy ustedes me tienen que dar clases. Y así siguieron dándome clases. Y yo en Angola hice secundaria base, hice facultad obrera campesina. Y cuando vine a Cuba, que regresé en el año 83, inmediatamente me puse a estudiar. Y en el año 87 me gradué de licenciado en Ciencias Sociales. Para mí, ese es el esfuerzo más grande que yo he hecho. Más grande que la guerra. Vamos a una pequeña pausa. Nos queda mostrarle los álbumes que cuentan la historia de Rafael Morazán Quitafusil. Yo soy de los que vamos
cueros en el puño, un corazón. Soy de los que vamos haciendo el primer carro donde monte por venir. Soy de los que vamos rompiendo monte en cueros en el puño, un corazón. Soy. Y bueno, quizás por ahí no aparecía la foto de su madre, que es también su orgullo. Sí. Usted es descendiente, me queda menos de 3 minutos, pero quiero decirlo, por madre y padre descendiente de Mambises. De Mambises. ¿Quién fue que luchó con Maceo? Mi abuelo, el papá de mi papá, luchó con Maceo. Vino con Maceo hasta Occidente, y después de la muerte de Maceo, después él regresó para allá, para Oriente. Ahí estábamos, sí, esta es su madre. Esa es mi madre. Y por parte de madre también. También, el papá de ella también fue veterano de la Guerra de Independencia. Entonces, de algo le viene a usted la rebeldía que lo llevó a alzarse en la Sierra Maestra. Sí, sí, sí. Y sobre todo, la enseñanza de Fidel. Claro. Porque yo vuelvo a repetir, a lo mejor a Fidel no le gustaría que yo diga eso, pero bueno, yo siempre digo que hay que coger la historia de Fidel, hay que ver lo que Fidel ha hecho, no solamente en Cuba, en todo el mundo, porque el que nos enseñó a ser internacionalistas es Fidel, y el que dijo que teníamos que saldar la patria con la deuda con la humanidad, con el África, fue Fidel, y el que nos planteó todas las misiones en todo ese sentido ha sido Fidel. Por eso yo me siento orgulloso de haberlo seguido. Eso le iba a preguntar. Por ahí está esta foto. Está Fidel poniendo en su pecho la estrella de héroe de la República de Cuba. Sí. Un hombre que al triunfo, hace 57 años, era analfabeto, era solo un soldado. Salido del monte literalmente, que solo sabía trabajar con las manos, ha llegado a ser general de brigada. Usted estuvo en las conversaciones de paz. La foto donde Fidel lo recibe es viniendo de Nueva York. Sí. Tiene un reconocimiento, un respeto. En Siria se le reconoce como héroe, en Angola se le reconoce como ciudadano angolano. ¿Cuál es, podríamos decir en síntesis, su mayor orgullo y su sueño? Porque ahora, ¿qué hace por hacer? Bueno, ahora yo estudio. Mi mayor orgullo, mi mayor orgullo es haber vivido la etapa esa de Fidel, porque hay veces que uno estudia y ve los combatientes de Carlos Manuel de Céspedes, de Máximo Gómez, de Maceo, y uno siente realmente no haber estado aquí. Y hay mucha gente que no han podido estar. Y nosotros, yo y ustedes también, hemos vivido la etapa en que Fidel ha vivido y ha dirigido eso. Y yo le voy a decir una cosa, yo me siento muy contento que me hayan hecho el reconocimiento de ser héroe de la República de Cuba. Pero mi criterio personal es que en Cuba hay pocos héroes, que los héroes aquí son Carlos Manuel de Céspedes, Martí, Maceo y Gómez y Fidel. Y si hay otro es Raúl Castro. ¿Y Almeida? Su jefe. Bueno, y Almeida también está dentro. Bueno, nos tenemos que despedir ya. Yo quiero sobre todo para que el último álbum sea su familia, sus hijos, sus seres queridos, sus amigos y sus compañeros. Despedirme así. Quiero mucho a mis hijos, porque mis hijos hasta ahora me han salido de lo mejor. Han estudiado, y hay veces que yo les digo a ellos, mira, cuando el que tenía, por ejemplo, el más chiquito, cuando yo le digo, cuando tenía 10º grado, o 12 grados, yo le decía, mira, cuando yo tenía tu edad, era analfabeto, y tú tienes que seguir avanzando, y todos se han ido graduando en ese sentido. Entonces, mis amigos, bueno, tengo muchos amigos, sobre todo esos amigos militares, a Quinta Solá, eso mi hermano realmente, el propio ministro, el Polo, el otro, Espinosa, todos esos han sido jefes míos. Y cualquiera de ellos, le puedo decir que me he tratado siempre de comportar disciplinadamente y correctamente.
Si no he hecho más es porque mi capacidad no me dio. No, óigame, es un honor haberle tenido aquí. Usted decía que era un honor venir a la mesa. Para nosotros es un verdadero honor tener, sí, un héroe de la República de Cuba. Cuántos combates, cuántos lugares donde llegamos en el mundo dicen con mucho respeto el nombre de Moracén, cariñosamente por sus compañeros quitafusil, que enseñó a quitar fusiles a los que lo tenían demasiado cómodamente en las manos y no se daban cuenta el valor que tiene quitarlo al enemigo. Gracias, Moracén, por venir. Nos despedimos con imágenes del álbum de Moracén, sus seres queridos, su familia, que es también Cuba. Muy buenas noches y espero que les haya resultado grato conocer a este hombre en persona. Muchas gracias. Yo soy de los que vamos rompiendo montecueros en el puño, un corazón. Soy de los que vamos haciendo el primer carro donde monte por venir. Soy de los que vamos rompiendo montecueros en el puño, un corazón.